gracias, Santiago. Realmente tenemos retos para las tuyas. Y muy feliz de regresar a esta, que es mi casa. Me siento 100% hijo de esta universidad, de la cual tengo un pregrado, un posgrado y una maestría. Una luz cae sobre mi cuello y me siento como en un escenario así como estoy ahora. Enfrente mío hay un cuerpo lleno de sábanas con un pequeño espacio abierto. En mi mano tengo un bisturí que me da el poder de poder abrir e invadir ese cuerpo, de poder tocarlo, palparlo, pero también me da el poder de influir en esa vida y en todo su entorno. Era pandemia, donde el silencio se había apoderado de todos nosotros. No sé si recuerdan, la ciudad parecía como esas películas del viejo oeste, donde solo se veía el silbido de la soledad y el silencio. Y en ese momento, donde todos teníamos temor, incertidumbre y miedo, el silencio se apoderó de mí y se apoderó de mi soledad. Bueno, patrón. Un gran cirujano francés, tiene una frase, el doctor René Lerich, escribía y decía que todo cirujano tiene en su interior un cementerio al cual acude muchas veces a buscar explicaciones y por qué a sus grandes fracasos. Y yo, obviamente, sí que sabía de ese cementerio interior y sí que acudí muchas veces y aún sigo acudiendo. Pandemia nos demostró que realmente nuestra fragilidad era la carta que nos presentaba. Un quirófano con unas máscaras que nos obligaron a usar caretas donde más de uno sangraban nuestras caras por la presión que teníamos, y nos encontramos ante el dolor y el silencio y la incertidumbre. Cada noche llegaba a casa donde tenía que desnudarme prácticamente en la puerta del apartamento, lavar esa ropa y que me lavaran en alcohol como se hacía en esa época y no tocar a nadie. Mi pequeña chiquita me dejaba salir a recibirme, a dar un abrazo y uno lo primero que hacía: no me toques. Toda esa incertidumbre nos llevó a sentir que había algo que estaba pasando. Algo se quebraba, algo nos estaba llamando a cada uno de esos médicos que estábamos trabajando en nuestros quirófanos y en nuestros hospitales, unos hospitales que prácticamente eran de guerra. Ante ese momento en el que queríamos hablar y no encontrábamos a quién hablar, yo no hablaba con mi esposa, no quería preocuparla con todo lo que sentía, con todo lo que el temor que tenía. Cuando muere el primer médico de la pandemia, sentimos que no éramos invencibles y que éramos completamente vulnerables. Lloré en silencio y pensé: ¿cuándo será mi turno? Callamos ante ese silencio que se fue metiendo en nuestro interior, que no encontrábamos con quién hablar, ni con colegas, ni con nuestras familias. Recordé lo que hacía hace muchos años, que era escribir. Cuando era joven, escribí muchas poesías y muchas noticas, incluso pude tener la capacidad de conquistar desde la escritura y de dejar noticas a más de una de las mujeres que me gustaban, y volví nuevamente a la escritura. Volví a escribir, escribía poesía o escribía lo que sentía para tratar de poder mitigar ese dolor. Y en esos diarios, esos diferentes diarios, comencé a escribir y comencé a usar un diario de emociones quirúrgicas, un diario de gratitud, un diario de curiosidad. Volví nuevamente a la escritura. ¿Cuántos de ustedes aquí usaron o han escrito diarios o usaban diarios? Ninguno, ¿sí o no? Y en nuestras épocas, a las mujeres sí, pero en las épocas de los 80, yo soy ochentero, soy generación guayaba, uno veía a sus amigas con sus diarios, incluso esos de Hello Kitty lindos que tienen una llave y que incluso uno le decía:
al hermano de la amiga que a uno le gustaba que entrara al diario a ver si decía algo de uno ahí, a ver si a uno le gustaba. Y ellas usaban mucho esos diarios para escribir esas cosas y nosotros pensábamos que eso era de mujeres. Después de comenzar a escribir, al principio escribía con mucho dolor, con mucha ira, con mucha rabia, y después fui escribiendo con amor conmigo mismo, hacer un momento de sanación. Y a partir de ese diario nace este libro que ustedes ven aquí que se llama La soledad del cirujano. Es un diario, un libro que escribimos con unas crónicas que inicialmente no pretendían ser compartidas, simplemente hacer un ejercicio de escritura, un ejercicio mío personal, pero que cuando comencé a compartir en pandemia, comencé a notar que algo pasaba. Durante pandemia, todos los sábados, comenzamos los primeros sábados, abría Instagram y Facebook a hacer live y comencé a leer poesía. A eso le llamé poesilina, medicina para el alma. Como era penicilina más poesía, poesilina era una forma de poder llegar a todos. Y le pedí a muchos que escribieran y que me escribieran. Cada viernes, jueves o viernes recibía en mi correo, en el inbox de redes, muchos de esos escritos, incluso de pacientes, mamás de pacientes, familiares, colegas, que comparten, y yo simplemente quería transmitir eso que ellos tenían ahí, leyéndolo todas las noches, los sábados en las noches, en esos programas que se hacían virtuales para tratar de acompañarlos. Se hicieron por el espacio de 2 años. Siempre he dicho que todos tenemos la capacidad de escribir y que somos escritores de closet. Nos da miedo escribir, o nos da miedo mostrar aquello, o nos da miedo mostrar esa vulnerabilidad y fragilidad que podemos hacer desde la escritura, y para eso sirvió este libro. A raíz de que comienzo yo a compartir esos escritos, encontramos que había muchos espacios donde empezamos a trabajar con la escritura terapéutica. Encontré una corriente que se llama medicina narrativa, que nace en los años 90. La doctora Rita Charo encontró que del arte, desde la escritura, la poesía, la pintura, el cine, podía conectar médicos con pacientes, incluso los mismos médicos, y tratar de estrechar esos lazos y encontrar formas de curación y sanación. Compartimos muchos espacios con colegas. En muchos momentos me sorprendía de lo que era la capacidad que tenían de escribir, de contar y de compartir. Había muchos de estos talleres. El primer taller llegaron 4 o 5 personas porque les daba hasta pena estar ahí, y cada uno fue como desnudando su alma, desnudando sus emociones. En un taller de estos, una de las personas que estaba no quería compartir lo que había escrito. Yo le permití, me acerqué, le permití que nos diera esa posibilidad de poder escucharla. Ella se para, era una estudiante de medicina, y hace un escrito en el cual todos lloramos, donde cuenta el bullying que había sufrido en su infancia y adolescencia y cómo le había marcado. A las 2-3 horas después de que pasa el taller, me escribe su novio, que había sido un novio de toda la carrera de ella, y me dice: doctor, gracias, nunca había visto a María José tan liviana y tan feliz como la vi hoy después de ese taller. Y comprendimos que de la palabra se puede hacer un proceso de sanación, de curación, de congregarnos, de poder abrazarnos y poder manifestarnos. La medicina cada vez es más sofisticada. Encontramos que ahora tenemos obviamente todos los procesos de inteligencia artificial y tenemos los mejores aparatos para diagnosticar radiografías, tomografías, el PET, resonancia. Cada vez tenemos más herramientas para acceder a las personas y a los pacientes, y nos olvidamos que las herramientas más modernas somos nosotros mismos. Cuando un paciente accede a una consulta, no va porque seamos los médicos más brillantes y más importantes del mundo, ni va a que le demos el diagnóstico más minucioso, quizás sí. El paciente, después de tantos años, me ha dado cuenta que solo va por 2 grandes motivos. Primero, a ser escuchado. Segundo, a ser tocado. Cuando dicen: me paré, salí a la consulta y ni siquiera me miró, salí a la consulta y no me tocó. Nos olvidamos de esa capacidad de escuchar. Las estadísticas dicen que nosotros como médicos, durante el interrogatorio de un paciente, lo cortamos después de
15 segundos. En los 15 segundos ya lo estamos cortando y no les permitimos que nos cuente su historia. Esta es la inteligencia artificial más importante que tenemos, que es la capacidad de escuchar. Desde estas historias yo entendí que cada historia se iba tejiendo como una sutura, tejiendo como una filigrana, que iba entendiendo al paciente, entendiéndome yo mismo y tratando de curarnos nosotros. Desde la capacidad de escuchar, desde la capacidad de escribir, desde la capacidad de abrazar, vamos a entender y comprender. A eso los invito, a que esos son los remedios más importantes que tenemos y las medicinas más importantes que tenemos para curarnos y para abrazarnos. Yo soy médico hace 25 años, 26 años, cirujano general hace 20 años, 21 años y cirujano de cabeza hace casi 18 años, con múltiples maestrías, múltiples especializaciones además, y después de tanto tiempo de práctica entendí que un abrazo y un tocar curan más que un bisturí. A eso los invito hoy, a que volvamos a escribir, volvamos a sentirnos, volvamos a escucharnos y volvamos a abrazarnos. Esta medicina siempre está en nuestras manos. Muchas gracias.